y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice, Dios nos bendice, para que le teman todos los términos de la tierra. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos das. Te damos gracias por las ricas bendiciones, Señor, con las cuales colmas nuestras vidas, Señor, a diario. Y te damos gracias porque cuando tu pueblo es bendecido, este mundo igualmente puede ser bendecido, como decía el Salmo 67. Nuestro anhelo es ser un instrumento de bendición para las naciones, para las personas que no te conocen, Señor. Rogamos en este tiempo, Señor, poder ser capacitados, aprender, crecer para poder bendecir de mejor manera, Señor, a las personas a nuestro alrededor, especialmente a las personas que no te conocen, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Pueden pasar a sus clases los niños con sus respectivos maestros y maestras. Es una mañana invernal. Creo que varios se quedaron en... Y vamos a seguir con nuestro estudio acerca del discipulado. Hoy día vamos a estar hablando acerca de dos temas. Son dos grandes temas que quizás no se podrían abordar en una sola clase, pero sí los vamos a mencionar. Vamos a hacer un recorrido superficial sobre estos dos grandes temas que tienen íntima relación con el discipulado y que cuando se habla de discipulado a menudo no se toman en consideración, ¿ya? O no se toman la importancia que se debería tomar en relación a estos temas. La siguiente, Jairo, por favor. Hoy día, bueno, continuando con nuestra serie Siendo Discípulos, vamos a estar hablando acerca de cómo alentar el evangelismo y las misiones en el discipulado. El evangelismo y las misiones en el discipulado. Las últimas semanas hemos estado hablando acerca de cómo ayudar a otros, ¿cierto?, a crecer, cómo hacerle un bien espiritual a otra persona. Estuvimos hablando acerca del estudio de la Biblia, ¿cierto?, cómo alentar a otros a estudiar la Biblia. Estuvimos hablando acerca de la oración, cómo alentar a otros, ¿cierto?, a orar más, a orar mejor, qué hacer en la práctica en cuanto a eso. Hoy día nos toca comenzar a meditar acerca del evangelismo y las misiones y por qué es importante alentarnos mutuamente y ayudarnos a crecer en el evangelismo y en las misiones en el contexto del discipulado cristiano, en el contexto de tener relaciones intencionales de manera personal con otro hermano o hermana y hacerle un bien espiritual, ¿ya? Porque es importante es que estos temas estén dentro de esas conversaciones. Y para comenzar a entender la importancia del evangelismo y las misiones en el discipulado, me gustaría mostrar una imagen. Bueno, en esto de que es el discipulado, el crecer en el Señor, o la vida cristiana en general, y lo voy a tomar así, en la vida cristiana en general se podría entender hasta cierto punto como un camino que tiene dos como rutas en las cuales tenemos que crecer y que van hacia una misma dirección, ¿ya? Pensemos en nuestra vida cristiana o en la vida de la iglesia en general como esto, como dos caminos que van en una misma dirección y que tenemos que avanzar en estos dos caminos, ¿ya? Al final es un camino solamente, ¿ya? Pero para entenderlo mejor lo vamos a dividir en dos y vamos avanzando nosotros en nuestro caminar como creyente, vamos avanzando en estos dos caminos a la vez, ¿ya? Estos dos caminos tienen el mismo objetivo, glorificar a Dios, ¿cierto? Y mientras glorificamos a Dios, encontramos deleite y gozo, ¿ya? Este camino, que tiene dos partes, requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere disciplina de parte de nosotros, ¿cierto? Requiere que nosotros respondamos a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y este camino, en cierta manera o estos caminos que van en la misma dirección, son el principal trabajo de todo cristiano, ¿ya?
Si es que nosotros como creyentes debiéramos estar dedicándonos a algo para traer gloria al Señor, debiera ser estos dos caminos, ¿ya? Estos dos caminos que van en una misma dirección y en los cuales tenemos que ir avanzando en ambos caminos nosotros para glorificar a Dios. ¿Y cuáles son estos caminos? Y me gustaría plantearlo así. Uno de estos caminos tiene que ver con nuestro crecimiento interno, ¿ya? Y es lo que hemos estado hablando un poco las últimas semanas, ¿cierto? Es crecer, madurar, tener un carácter que se amolda al carácter de Cristo. La batalla contra el pecado es como un camino interno, ¿cierto? Interiormente vamos creciendo en la vida cristiana y eso trae gloria al Señor. Comenzamos a dar fruto, ¿cierto? Tenemos un carácter renovado, somos personas más obedientes, con más dominio propio, más gozosas, más amorosas, que tienen más paz. Ya es un camino interno, es el camino individual de cada creyente en donde cada creyente está matando el pecado, mortificando el pecado, ¿cierto? Para que Cristo viva en él y así glorifique a Dios. Eso es una de estas rutas. La otra ruta de la vida cristiana, que es importante igualmente y quizás no se conversa tanto, es como un camino externo y tiene que ver con cómo mundialmente el reino de Cristo avanza. Entonces, por un lado, progresamos internamente cuando crecemos como creyentes individual, pero igualmente todo creyente es parte de avanzar en este otro camino, de hacer su labor en el avance mundial del reino de Cristo, de que otras personas puedan conocerle. Entonces, la vida cristiana se compone de esas dos cosas, de un crecimiento personal, pero una contribución también al avance mundial de dar a conocer el nombre de nuestro Señor, ¿ya? Y todos tenemos un papel en estos dos caminos. Todos tenemos que crecer, madurar y todos tenemos una labor que cumplir en el avance del reino, ¿ya? En dar a conocer las buenas nuevas del reino, ¿ya? Estos caminos se transitan de manera gradual, ¿cierto? Cada día nosotros vamos avanzando en estos caminos, tanto externamente como internamente, ¿ya? Internamente, cada día el Señor nos va santificando, ¿cierto? Y nosotros ponemos nuestro esfuerzo, nuestra disciplina para poder crecer en ese sentido. Y externamente, cada día el Señor está haciendo algo en este mundo. Como comienza el libro de los Hechos, ¿cierto? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. También hay un avance, ¿cierto?, externo en el mundo, en este momento, en la historia de la humanidad, en cuanto a la predicación del Evangelio, y que nosotros somos parte de eso. Somos parte de eso que está haciendo, de ese progreso, ¿ya? En la Biblia uno puede encontrar diferentes términos que se ocupan para representar esto, para este progreso interno y este progreso externo. Voy a poner dos pasajes que están en el mismo capítulo que hablan un poquito de esto, ¿ya? Por un lado está, Filipenses 1:12, donde Pablo le dice a la iglesia: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, ¿ya? Ahí ocupa una palabra interesante, progreso. Es como algo que está avanzando, ¿cierto? Gradualmente algo está avanzando, hay un avance de algo. Y ahí Pablo, ¿a qué camino se refiere? En Filipenses 1:12, de lo que yo les planteé. ¿Ah? Del reino, ¿cierto? El camino como externo, esta labor externa que nosotros cumplimos en el plan de Dios. Pablo ahí se está alegrando. ¿Por qué? Porque lo que le ha pasado a Pablo está en la cárcel, ¿ya? Pero cuando está en la cárcel, ¿cierto?, los soldados comienzan a conocer y escuchar de quién es Pablo, y más que de quién es Pablo, de quién es el Señor. Entonces Pablo dice: bueno, yo doy gracias al Señor porque gracias a mis prisiones el nombre del Señor está siendo más conocido. Y el Evangelio está progresando, ¿ya? Se refiere a esa parte de la vida cristiana, del camino externo, ¿cierto? El avance del reino de Dios, ¿ya? El avance del Evangelio, el progreso del Evangelio. Sin embargo, en el mismo capítulo Pablo también nuevamente ocupa la misma palabra, progreso, ¿ya? Pero ya no para referirse necesariamente al alcance de los perdidos, sino que se refiere al crecimiento personal de los creyentes. Y él dice en el versículo 1:25: y convencido de esto, sé que permaneceré y que continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe. Entonces en el mismo capítulo habla de dos progresos: un progreso en la fe individual, un crecimiento espiritual de cada creyente, y una contribución al progreso del Evangelio, al alcance de los perdidos. Y todos los creyentes igualmente son parte de esa labor. Todos los creyentes van a estar progresando en ese sentido o contribuyendo a ese progreso. Y al final del día ambos son una misma cosa, si lo pensamos. Yo estoy intentando dividir aquí para que podamos entender un poco mejor de qué vamos a hablar hoy, pero en cierto sentido todo nos lleva al mismo lugar. Es el plan que el Señor tiene hoy para su iglesia, ¿ya? Que los creyentes crezcan,
maduren y que comiencen, ¿cierto?, a tomar nuevos compromisos para ir y predicar el Evangelio. Si es que no hay creyentes maduros, si es que no hay creyentes que están creciendo internamente, difícilmente van a haber creyentes que quieran ir al otro lado del mundo a hacer misiones, ¿cierto? O convertirse en mártires. Si es que no hay creyentes creciendo internamente, difícilmente van a haber creyentes que quieran ir a contribuir al progreso del Evangelio. Y lo contrario es cierto también. Es difícil hacer un progreso interno, ¿cierto? Crecer en santidad. Es difícil simplemente dedicarse a leer buenos libros cristianos si es que nunca tomamos la decisión de ser testigos de Cristo, de contribuir al progreso del Evangelio, como decía Pablo. Si es que solamente nos quedamos con una teoría y no decidimos vivir lo que estamos aprendiendo o lo que estamos creciendo, en lo que estamos creciendo, ¿cierto? No ser testigos. ¿Ya? Es difícil que eso suceda. Entonces, estas dos cosas tienen que suceder en la vida de todo creyente o en la vida de la iglesia en general. Creyentes que están creciendo individualmente y creyentes que están contribuyendo al progreso también del Evangelio de manera mundial o donde el Señor los esté llamando. No se puede progresar en un lado si es que no se progresa en el otro. ¿Ya? Hay un avance en estos dos sentidos. Y eso es lo que está sucediendo hoy en el mundo, ¿ya? A través de la iglesia. Eso es lo que el Señor quiere para su iglesia. Y hoy día vamos a hablar no tanto del progreso interno, sino que de este avance del reino, de la proclamación del mensaje del Evangelio. Y vamos a hablar acerca del evangelismo y las misiones, y por qué es importante que unos a otros nos alentemos en este sentido, que nos ayudemos a pensar en estas cosas. Y con la introducción ya adelanté un poquito que es importante porque todos somos parte de esta labor y todos tenemos que comenzar a contribuir al progreso del Evangelio, ¿ya? Como les dije, son dos grandes temas que vamos a abordar. Ya nos va quedando menos de clase, así que va a ser un viaje superficial, pero simplemente vamos a conectarlo con el tema del discipulado. De hecho, nosotros ya tuvimos 13 clases acerca de evangelismo, así que ya estamos preparados para eso. Y vamos a hacer un viaje más o menos superficial sobre estos temas. Simplemente para esta clase vamos a intentar definir evangelismo y misiones de esta forma, ¿ya? Para esta clase al menos. Ustedes van a encontrar quizás otras definiciones, pero para esta clase, evangelismo lo vamos a entender como comunicar el evangelio a los no creyentes, ¿ya? Evangelismo, cuando yo hable de evangelismo me voy a estar refiriendo a comunicar el evangelio a los no creyentes. Y cuando en esta clase hable de misiones, voy a estar refiriéndome a hacer evangelismo atravesando las barreras culturales, en otra cultura, ¿ya? Cuando hable de misiones, voy a estar refiriéndome a hacer evangelismo, pero en otra cultura, que no es nuestra cultura quizás nativa o de donde nosotros estamos. Ya atravesar las barreras culturales para comunicar el Evangelio. Ya, evangelismo y misiones. Entonces vamos a comenzar con misiones, entendiendo por qué y cómo alentar el evangelismo en el discipulado. Dije misiones. Ya, evangelismo, sí. Entonces primero vamos a comenzar con las razones, y esto es como la estructura que hemos seguido casi todas las clases, ¿cierto? Hemos intentado ir a la Escritura y encontrar razones de peso para convencernos de que es importante que nos animemos y tengamos conversaciones centradas en el evangelismo, ¿ya? Razones para motivar el evangelismo en el discipulado. Bueno, como siempre lo hemos visto en diferentes temas, la primera razón es que el evangelismo, ahí dice, es un mandato para los creyentes, ¿ya? El evangelismo es obligatorio para los creyentes. Y la Escritura lo presenta así, ¿ya? Comunicar la buena noticia que nosotros hemos creído y abrazado con nuestra vida es un mandato, es algo obligatorio, ¿ya? Y es algo que incluso debiera como empujarnos algo dentro de nuestro corazón. Y hacia ese sentido apunta 2 de Corintios capítulo 5. Versículo 11 y versículo 14. Dice la palabra de Dios ahí: por tanto, dice Pablo, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios como somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes. Ese persuadir a los hombres se está refiriendo a comunicar, ¿cierto?, el mensaje del Señor. Y la razón que pone Pablo ahí es que él conoce el temor del Señor, y porque tema al Señor, él está dispuesto a hablarle a los hombres y persuadirlos con el mensaje del Evangelio. Y más adelante retoma esa idea. De hecho dice, pues el amor de Cristo nos apremia. O la Reina Valera, ¿cuál es la palabra que ocupa ahí? Nos constriñe, ¿cierto? El amor de Cristo nos constriñe, nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por siguiente todos murieron. Como que Pablo ahí como que
integra dos ideas, el temor del Señor y el mismo amor de Cristo que ha recibido Pablo. Dice, eso como que me empuja, tengo que persuadir a los hombres, tengo que comunicar el mensaje del Evangelio, la mejor noticia que he conocido. Es como que Pablo estuviera diciendo, estoy obligado. He conocido el amor de Dios por medio de la persona de Cristo y eso me obliga, me apremia, es algo urgente, me mueve como la guata. Y es por eso que yo comunico el Evangelio. Temor a Dios, por haber recibido el amor de Cristo, somos obligados a evangelizar. No tiene sentido no compartir las mejores noticias del mundo. Y si queremos hacerle un bien a un hermano, lo mejor es alentarlo a entender de que es lo mejor que podemos hacer. Porque es algo que nos apremia, ¿cierto? Que hay algo que nos empuja, el amor de Cristo y el temor de Dios. ¿Por qué más alentar el evangelismo en el discipulado? Porque el evangelismo es una fuente de gozo para los cristianos. Hemos conversado acerca de esto, lo conversamos un poco más en profundidad cuando hablamos acerca del discipulado. No sé si se acuerdan que hablamos acerca de que cómo el discipulado, glorifica al Señor, pero cómo el discipulado o el discipular nos trae gozo igualmente a nosotros. No sé si se recuerdan cuando visitamos algunas partes de las cartas de Pablo en donde él se alegraba por el crecimiento de los creyentes. Ver a otros hermanos crecer, dar fruto, trae gozo a nuestros corazones, ¿ya? Y qué mejor que contribuir en esa labor. Lo mismo sucede en el contexto del evangelismo. Yo utilicé aquí un texto de Primera de Tesalonicenses, como lo hemos estado estudiando. Estos eran nuevos creyentes que estaban dando frutos, ¿ya? Eran creyentes a los cuales Pablo y sus colaboradores pudieron predicarles el evangelio. Y luego que Pablo salió de allí, al poco tiempo, al conocer las buenas noticias del crecimiento de estos nuevos conversos, él dice lo siguiente, en el versículo 19 y 20. Porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Nuestra gloria y nuestro gozo. Entonces, una vez más, Pablo ahí encuentra el gozo, sincero gozo, es simplemente en el hecho de haberles comunicado el evangelio a estas personas y estas personas se hayan convertido y que estén creciendo. Encuentra gozo en esa labor. Entonces, debiéramos considerar esto también en nuestra vida cristiana. Esto debiera alentarnos al evangelismo, porque en el evangelismo podemos encontrar una fuente de gozo al ver a otras personas convertirse de sus ídolos al Dios vivo y comenzar a glorificarle, ¿ya? Otra razón más para alentarnos a evangelizar unos a otros es que, y esta es la razón suprema, como siempre le hemos dicho, ¿cierto? Todas las semanas hemos visto esto, terminamos siempre con esa razón. ¿Cuál es la razón que está por sobre todas las otras razones? Y todas las otras razones apuntan hacia acá, y es que el evangelismo es para la gloria de Dios, ¿ya? El evangelismo es para la gloria de Dios. Entonces, cuando nos alentamos y tenemos conversaciones que nos sean de aliento para predicar el evangelio, estamos glorificando a Dios. Romanos 3, versículos 25 y 26, habla acerca de lo hecho en Cristo en la cruz, y dice algo bien particular, 25 y 26. Voy a leer del 24, Romanos 3. Dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. Es interesante aquí, nosotros sabemos que Dios nos ama y envió a su Hijo a morir en el madero porque nos ama. Pero la razón final fue para gloria de Él, ¿cierto? Para manifestar su gloria. Y eso es lo que dice Romanos ahí. Dice, para demostrar su justicia. Él lo hizo para eso, para que no hayan duda de quién es Él y cómo es su carácter, para manifestar su gloria. Dice, a causa de su justicia, Él mandó a su Hijo como justificación. Para justificarnos, ¿cierto? Para manifestar su justicia, para vindicar su nombre, para demostrar quién es Él realmente, cómo es su justicia, cómo es su carácter. La gloria de Dios fue lo primero que el Señor tuvo en mente al enviar a su Hijo a morir en una cruz. Su gloria, la razón suprema, lo que glorifica a Dios es bueno para nosotros. Y el evangelismo le glorifica.
el evangelismo le glorifica. Debiéramos alentarnos mutuamente en este tema y debiéramos considerarlo al momento de relacionarnos personalmente con otro creyente, ¿ya? Puede sonar un poco extraño, ¿cierto? Considerar el evangelismo al relacionarnos con creyentes, pero es que mutuamente necesitamos estar siendo alentados, crecer en este tema del evangelismo. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos alentar el evangelismo en el discipulado? ¿Ya? Lo primero que tenemos que entender en cuanto al evangelismo es que no solamente queremos que nuestros hermanos hagan algo, sino que primero queremos que su motivación, ¿cierto?, su corazón sea movido por quiero glorificar a Dios y glorifico a Dios cuando amo a los perdidos y les comunico el evangelio, ¿ya? Eso es lo primero que debiera tener en mente al intentar alentar a otro hermano. No solamente quiero que haga algo, que me sigan algo, que salga a repartir tratado y que se vea obligado a hacer eso conmigo. Lo que queremos es hacerle un bienestar al hermano, y un bienestar es que él pueda entender lo que vimos recién, ¿cierto? Las razones. Amo a Dios, quiero glorificarla a Él, y glorificamos a Dios cuando entregamos nuestra vida por los demás, y qué mejor que hacerlo por los no creyentes al comunicarles el evangelio, ¿ya? ¿Y cómo podemos alentarlo en la práctica? ¿Cómo podemos alentar a una persona en la práctica a hacerlo? Bueno, también lo hemos visto en las demás clases, ser de ejemplo al demostrar preocupación por los perdidos. Una forma de enseñar a otro hermano que el evangelismo es importante, es crucial en la vida de todo creyente, es comenzar a tomar determinaciones para llevar una vida que sea ejemplar, ¿ya? Que un hermano pueda preguntarnos, bueno, ¿cómo lo haces tú? Y que podamos nosotros compartir ciertos aspectos de nuestra vida en donde hemos sido intencionales por comunicar el evangelio, ¿ya? Y voy a ocupar esa palabra, nuestra vida, ¿ya? Cómo nuestra vida eso está presente, ¿ya? No es simplemente un programa o una estructura, sino que así yo llevo mi vida, o intento llevar mi vida, o ocupo estas oportunidades para poder comunicar el evangelio, poder compartir nuestras vidas, y que en eso pueda estar incluido el preocuparse por los demás, ¿ya? Con nuestro ejemplo, enseñar a los demás cómo podemos demostrar preocupación por los perdidos. Otra forma de ayudarnos en el evangelismo es tomar tiempo para pensar en cómo alcanzar a otros. A menudo, cuando pensamos en el evangelismo y en nuestra relación con los no creyentes, tomamos normalmente un rol bien pasivo en cuanto a esperar que una persona nos pueda hacer la pregunta correcta en el momento correcto, ¿cierto? Y que nos pille con las ganas y la energía suficiente y el conocimiento para poder comunicar el evangelio, ¿ya? Y si es que eso pasa, vamos a predicar el evangelio, ¿ya? Pero más a menudo de lo que pensamos va a requerir intencionalidad en poder pensar cómo yo puedo buscar esas oportunidades, ¿ya? Voy a orar para que el Señor abra las puertas, ¿cierto? Para que no haya cierta resistencia, que pueda haber cierto interés, pero vamos a tener que intencionalmente mover nuestros pies, ¿cierto? Y ir a donde están los perdidos, a relacionarnos con ellos para poder comunicarles el evangelio. Va a requerir cierta intencionalidad, cierta programación en nuestro tiempo, en nuestro horario, en nuestros recursos, pensar en cómo podemos involucrarnos con las personas para poder comunicarles el evangelio. Entonces, ayudarnos mutuamente en eso también puede ser de ayuda, ¿ya? Sabemos que tenemos que crecer en este sentido de comunicar las buenas nuevas de nuestro Salvador. Podemos conversar. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Ya? Creo que aquí todos los que están aquí quizás tienen algún hermano que vive relativamente cerca. O quizás, no sé, 10 minutos en auto, 15 minutos en auto. No sé si están cerca, pero hay ciertos sectores que están poblados de hermanos. Una buena estrategia sería juntarse con alguien que vive relativamente cerca y comenzar a conversar, orar y decir, oye, ¿cómo podríamos involucrarnos con la comunidad en la que el Señor nos ha puesto? ¿Cómo? Comencemos a participar, no sé, de un taller de la Junta de Vecinos. Comencemos a conocer a los vecinos, ¿cierto? Comencemos a involucrarnos de alguna manera, ¿ya? Porque vamos a tener que planificar intencionalmente cómo voy a poder conocer a estos vecinos para poder compartirle la buena nueva del evangelio, ¿ya? No sé, ahora viene en Navidad, que las personas quizás están más receptivas, o al menos tienen alguna noción general de lo que ocurrió hace 2000 años. Es una oportunidad quizás de poder mostrar el amor de nuestro Señor. No sé, con algún hermano de la iglesia nos ponemos de acuerdo y vamos a repartir, no sé, unas galletitas a los vecinos con un tratado, o qué sé yo, ¿no? Y de esa manera nos podemos animar, podemos unir esfuerzos, ¿cierto? Y nos podemos ayudar
en el tema del evangelismo como iglesia, en el contexto de tener relaciones personales con otros creyentes, ¿ya? Pensar cómo podemos alcanzar a los perdidos. Otra forma de poder hacerlo, de alentarnos en el evangelismo, es recordar la importancia de la iglesia en el evangelismo. Ya la Biblia, en la oración de Cristo, en Juan 17, él decía que cuando nos observen, cuando estamos juntos y la manera en que nosotros nos amamos y la unidad que tenemos, las personas van a decir, uy, es verdad. Es verdad, cuando vean la unidad de la iglesia y el amor que se manifiesta de la iglesia, las personas van a poder ver manifestado la veracidad del evangelio, ya que efectivamente el Padre envió a su Hijo a morir en este mundo por nosotros, ¿ya? Entonces la iglesia local tiene un rol importantísimo y nuestras relaciones un rol importante en el evangelismo. Entonces debiéramos pensar y recordar que es importante que involucremos a las personas no creyentes en nuestras relaciones también que tenemos con otros creyentes, ¿ya? Esto lo hemos dicho en otras ocasiones, es algo que quizás a veces no se nos da de manera tan natural, pero muchas veces en nuestra mente como que hay una división y entendemos que quizás nuestros amigos que están fuera de la iglesia son nuestros amigos de fuera de la iglesia, obviamente, entonces no tienen relación con nuestros amigos y nuestra familia que es de la iglesia. Nuestra familia que no es creyente, bueno, es nuestra familia no creyente, tenemos que compartir con ellos ciertos eventos especiales y están en este lado y está en este otro lado nuestra familia en la fe. Y pareciera que no fueran cosas completamente diferentes. Sería de mucha bendición el poder integrar a estos amigos que no conocen al Señor, a nuestra familia que no conocen al Señor, en una oncecita con un hermano de la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra dice que cuando las personas vean cómo nosotros nos relacionamos, la unidad que tenemos y cómo nos amamos, van a haber manifestado el evangelio, el amor del Señor. Entonces, esa como división que a veces hacemos en nuestra cabeza es una falacia que nos creemos, ¿cierto? Algo que no es real, ¿ya? Y que podría abrir puertas el poder integrar algún amigo que tengo aquí en la iglesia con una amistad que tengo en el trabajo, con algún familiar y decir, oye, salgamos juntos, acompáñame, voy a salir a alguna parte con un amigo de la iglesia y quiero que nos acompañe, quiero que nos conozcamos, quiero que cultivemos una amistad y definitivamente eso va a ser de bendición, va a ser de provecho, ¿ya? Porque la Biblia habla acerca de eso, a lo que sucede cuando los creyentes estamos juntos y cómo eso va a decir algo al mundo, ¿ya? Entonces podemos ocupar esas oportunidades, va a requerir tiempo, va a requerir planificación, pero está ahí, nos podemos alentar y nos podemos ayudar en el evangelismo. No estamos como llaneros solitarios en este mundo, ¿ya? El Señor no nos arrojó a ustedes ahí en el trabajo, en la universidad, en el colegio, para que se las arreglen como puedan, ¿ya? Podemos ayudarnos, ¿ya? Y contribuir juntos en predicar el evangelio. Y finalmente, y ya esto lo hemos repetido también todas las semanas, podemos ponernos de acuerdo con un hermano para poder seguir profundizando en esto que estamos hablando, en esto del evangelismo. Yo dije aquí que esto iba a ser una pincelada superficial, podemos seguir profundizando. Están las escrituras y hay buenos maestros que han escrito buenos libros en base a las escrituras para poder seguir enseñándonos y capacitándonos en el tema del evangelismo, ¿ya? Así que una buena iniciativa sería, ¿sabes qué, hermano? El Señor me está moviendo algo dentro, quiero evangelizar, quiero proclamar el mensaje, ¿por qué no leemos un libro juntos, comentamos capítulo a capítulo, semana por medio, y nos ayudamos en este tema? Eso igualmente es hacer discípulos, es hacernos un bien intencionado, ¿ya? Ahí hay 3 recomendaciones de libros. Todas las semanas creo que hemos recomendado algún libro de las 9 marcas, así que si es que aún les queda duda, es un ministerio, es un buen ministerio que tiene algunos libros bien cortos, concisos, de lectura fácil y que son muy buenos para adentrarse en estos temas. Y uno de ellos es La evangelización de Max Stiles, ¿o no? Sí, de Max Stiles. La evangelización, un libro cortito, fácil de entender, de digerir para cualquier creyente, para las personas que no están habituadas mucho a leer también es un libro útil, ¿ya? Un libro un poquito más denso, pero que da un fundamento bien robusto para el evangelismo. Es el libro de J.I. Packer, El evangelismo y la soberanía de Dios, ¿ya? Él plantea esta disyuntiva allí. Bueno, si Dios es soberano, ¿por qué deberíamos evangelizar? Y nos da un fundamento robusto y plantea que la soberanía de Dios, de hecho, es un aliciente, ¿ya? Es algo que nos anima a evangelizar, ¿ya? Es un muy buen libro, es un clásico ya ese libro. Y un tercer libro que está relacionado, pero quizás
no de lleno acerca del tema, se llama Tácticas, de Gregory Cole. Ya dice, un plan de acción para discutir tus convicciones cristianas, ¿ya? Muchas veces no evangelizamos porque no sabemos cómo llevar esas conversaciones o no sabemos cómo llevar el hecho de que alguien nos comience a hacer ciertas preguntas difíciles o presente oposición. Este hermano escribió este libro en donde habla un poquito acerca de cómo llevar estas conversaciones. Es un libro muy práctico, ya no es tan breve, ya, pero habla bastante acerca de cómo llevar estas conversaciones y cómo tratar con las objeciones. Quizás él no plantea todas las respuestas en el libro, pero sí plantea cómo abordar esas preguntas, ya, sobre todo en la forma, ya, cómo abordar esas preguntas y cómo hacerle a las personas buenas preguntas que nos abran paso al evangelismo. Ya es un libro muy práctico, Tácticas de Gregory Cole, ya, 3 libritos que nos pueden ayudar a alentar el evangelismo, ya. Y vamos a pasar a la segunda parte de la clase, ya, que tiene que ver con el evangelismo, pero esta vez con el evangelismo y la proclamación del evangelio en otra cultura, ¿ya? En una cultura diferente, ¿ya? Que es de misiones. E igualmente nosotros como creyentes en las relaciones de discipulado debiéramos estar hablando y enfocándonos en las misiones, ¿ya? Cuando queremos ayudarnos mutuamente, a menudo hablamos acerca de matrimonio, ¿cierto? Hablamos de crianza, hablamos de nuestra devoción personal al Señor, de administración del dinero, hablamos de noviazgo, y son temas que hay que hablar, ¿cierto? Son buenos temas, pero hay un tema importantísimo en el discipulado que son las misiones. Y a continuación vamos a ver por qué. ¿Por qué es importante que nosotros estemos hablando de misiones? Que esté en nuestro vocabulario y estemos alentándonos a pensar detenidamente en las misiones, ¿ya? La primera razón por qué hablar de misiones en el discipulado es porque las misiones no son opcionales, ¿ya? Para los creyentes. El tema de las misiones no son opcionales, no es un tema opcional para los creyentes, ¿ya? No todos están llamados necesariamente a predicar el evangelio en otra cultura, como la definición que di al comienzo, pero sí todos somos llamados a tener una relación o contribuir de alguna manera a la predicación del evangelio en otras culturas, ¿ya? Entonces todos tenemos un papel. Y aquí yo solamente puse dos roles. A veces se definen 3 o 4 roles, pero aquí lo intentamos simplificar, ¿ya? En la Biblia podemos ver que en cuanto a la predicación del evangelio en otras culturas, están algunos que son los que van, ¿cierto? Los que conocemos como los misioneros, ¿cierto? ¿Ya? Los que el Señor los llama a predicar el evangelio a otra cultura, dejar su cultura e ir a otra cultura. Romanos 10, 14 y 15 dice lo siguiente, es un pasaje muy conocido, ya que a menudo se ocupa en el contexto también de las misiones, sobre todo en los lugares donde están las personas no alcanzadas. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien, dice esta traducción, ¿cierto? Que anuncian la paz, dice la Reina Valera, ¿ya? Entonces, definitivamente tienen que haber personas que vayan a trabajar y a predicar el evangelio a aquellos lugares donde no ha sido predicado, ¿ya? En otras culturas, ya en lugares lejanos, ¿ya? En lo último de la tierra, como dice ahí Hechos, ¿ya? Entonces están algunos que van, ¿ya? En el contexto de las misiones, porque ya vimos que el evangelismo, en cuanto a predicar el evangelio a los no creyentes, todos tenemos que predicar el evangelio a los no creyentes, pero en cuanto a ir a otras culturas, sabemos que el Señor a algunos llama de manera especial a hacerlo, a tomar esa decisión. Algunos van hacia allá. Sin embargo, los que no van son los que envían. Y mi hermano, si es que el Señor no está moviendo convicciones para ir, su responsabilidad es enviar en las misiones. Si el Señor no está moviendo convicciones para poder ir a otra cultura a predicar el evangelio, entonces su rol definitivamente es enviar en el contexto de las misiones. Ya quiero hacer esa distinción. No estoy diciendo su rol no es predicar el evangelio, sino que en el contexto de las misiones enviar a aquellos que van a ir a otra cultura a predicar el evangelio. Y tercera de Juan, esta carta cortita, habla un poquito de esto. Del rol que cumplieron ciertos hermanos en la misión, podríamos decir, ¿cierto? Donde el evangelio estaba siendo proclamado en ciudades en donde recién se estaba extendiendo, en Judea, en Samaria, ¿cierto? Y estaba avanzando allí llegando a Europa luego. Y en tercera de Juan se habla un poquito acerca de este rol de hermanos que no necesariamente estaban yendo, pero sí que estaban apoyando la misión, ¿cierto? Estaban siendo instrumentos útiles para que eso pudiera suceder. Podríamos decir, estaban enviando, ¿ya? En tercera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 8, dice,
Juan escribiéndole al anciano amado Gayo, le dice: amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños, porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Ahí estamos viendo en el contexto de que ciertos hermanos fueron enviados por el bien del nombre de Cristo. Y el tercera de Juan es muy conocido por ser una carta que habla de la hospitalidad, ¿ya? De hermanos que decidieron abrir sus puertas a otros creyentes extraños, habla ahí, a extraños. ¿Para qué? Para que la verdad avanzara. Ellos decidieron contribuir, no necesariamente yendo a otro lugar, sino que contribuyeron en apoyo de estos misioneros. Abrieron sus puertas y luego los apoyaron, enviaron. ¿Para qué? Para que la verdad avanzara, para que progresara el Evangelio, como decía Filipenses 1:12, ¿cierto? Entonces, en cierto sentido, hermanos, podemos ver claramente en la Biblia. Están los que van, está la iglesia del Señor que envía y que apoya a esos misioneros. Nuevamente, los misioneros no son llaneros solitarios. Los misioneros son enviados, apoyados y respaldados por otros creyentes que están activamente trabajando en la misión. Porque las misiones es un trabajo que nos corresponde a todos. Yendo o enviando, apoyando, orando, contribuyendo, o podríamos ponerle muchos términos. Hay formas en las cuales la iglesia puede enviar y apoyar, entendiendo que la gran comisión fue dada solo a los misioneros. No, entendiendo que la gran comisión fue dada a la iglesia. Por eso están los que van y los que envían en la iglesia, porque la gran comisión fue dada a la iglesia y las misiones es una obra de todos los miembros de la iglesia del Señor, no solamente de algunos. Creo que haríamos un gran bien en nuestra iglesia que recordar esto. Nos dormimos fácilmente, ¿cierto?, en estos temas, al no ver una necesidad ante nuestros ojos, al olvidarnos un poco de lo que está sucediendo en otros lugares, pero creo que es un buen momento para reflexionar, y me incluyo como iglesia, en cuanto al tema de las misiones y poder tenerlo en nuestro vocabulario, en nuestras conversaciones. Haríamos un gran bien y glorificaríamos al Señor al ayudar a otro hermano a encender una pasión por las misiones, por el alcance de los perdidos en los lugares lejanos, en otras culturas, ¿ya? Eso está en el corazón del Señor para su iglesia, ¿ya? Que seamos, el Señor quiere que su iglesia, de hecho, el Señor está utilizando a su iglesia en este momento para alcanzar a los perdidos, ¿ya? El Señor quiere utilizarnos a nosotros para poder alcanzar a las personas no alcanzadas, ¿ya? Ese es nuestro papel. Entonces, las misiones no son opcionales para la iglesia del Señor, y si queremos hacernos un bien mutuo, podríamos hacernos un bien al alentarnos a pensar, a meditar, y ¿por qué no?, a reflexionar con respecto a nuestro llamado en las misiones, ¿ya? En cuanto a quizás el Señor quiere que no solamente envíe, sino que vaya. ¿Por qué hablar de misiones también en el discipulado? Porque un compromiso con las misiones facilita el crecimiento espiritual, o habla de nuestro crecimiento espiritual, ¿ya? Voy a mantenerme ahí en tercera de Juan, porque la carta abre de la siguiente forma. Dice: el anciano al amado Gayo, a quien yo amo en verdad. Y aquí se va a hablar un poquito acerca de el estado de este hermano. Dice: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces este hermano Gayo era de los buenos, era de los de verdad, ¿cierto? Porque este hermano Gayo dice que su alma prospera, ¿ya? Y ruega para que su salud física, ¿cierto?, prospere de acuerdo a su alma, pero su alma está prosperando, él está andando en la verdad. Es un hermano fiel, ¿cierto? Es un anciano de la iglesia, y ahí Pablo da gracias al Señor por eso. Es un hermano fiel, que prospera su alma, que anda en la verdad. Y la pregunta es, ¿cómo? Después Juan dice que se manifiesta esto en la práctica. Y lo leímos, recién lo leímos, ¿ya? ¿Cómo es que un alma que prospera, que está siendo fiel a la verdad, que está siendo fiel al Señor, que está andando en la verdad, en el caso de Gayo, cómo se manifestaba esa salud espiritual? Bueno, Juan parecía tener confianza en la salud espiritual de Gayo en base a su disposición de cuidar, de recibir y de apoyar la misión del Señor.
a esos evangelistas como itinerantes, esos misioneros enviados que estaban siendo recibidos por creyentes, a los cuales no conocían, a los cuales no podían ver en redes sociales su foto, quizás en qué estaban haciendo, no existía eso. Recibían a extraños, ¿cierto?, creyentes en pro de la misión, en pro de la proclamación del mensaje del Evangelio. O sea, aquí Juan sabe que él está bien espiritualmente y que es fiel a la verdad en base a eso. O al menos eso es parte del buen testimonio de este hermano, su relación con las misiones, ¿ya? Su relación con las misiones, su relación de Gayo con los perdidos y con otros misioneros, ¿ya? Entonces, promover las misiones o una pasión por las misiones o conversar acerca de misiones y hacer esfuerzos por las misiones habla bastante acerca de nuestra salud espiritual y nuestra fidelidad a la verdad, ¿ya? Habla de nuestra salud espiritual y de nuestra fidelidad a la verdad. Y una última razón, ¿por qué hablar de misiones en el discipulado? La razón suprema, ¿cierto? La razón por la cual vivimos es la gloria de Dios. La gloria de Dios, ¿ya? La vida de Gayo se veía así porque él estaba glorificando a Dios al final del día, ¿ya? Ese era el propósito superior o dominante sobre todo lo que hacía, ¿ya? Un compromiso con las misiones finalmente trae gloria a Dios, trae gloria al Señor, ¿ya? Voy a pasar a la siguiente para alcanzar a abordar lo que viene ahí, ¿ya? Si bien quizás cuando hablamos de discipulado y de ayudarnos mutuamente, podríamos decir que consideramos el evangelismo, ¿cierto? O al menos cuando hay un nuevo creyente sí consideramos algún tiempo de poder enseñarle a evangelizar, ¿cierto? Animarlo a evangelizar. Sin embargo, creo que en las misiones no ocurre eso. Pocos libros quizás de discipulado, podríamos decir, incluyen como un capítulo acerca de misiones y del rol que tiene cada creyente en misiones, ¿ya? Y en nuestra vida diaria quizás tampoco a menudo no conversamos acerca de este tema. Entonces es importante que reflexionemos detenidamente cómo podemos comenzar a motivarnos en cuanto al tema de las misiones en nuestras relaciones personales con otros creyentes, ¿ya? Porque es algo fundamental, es algo básico de la vida cristiana, de acuerdo a lo que vimos en la introducción. Tenemos que progresar en estos dos sentidos, tenemos que alentarnos a progresar en estos dos sentidos, ¿ya? Un crecimiento en madurez individual, pero también una contribución al progreso del Evangelio en el mundo. Tenemos que crecer en estos dos sentidos. Entonces, ¿cómo podemos alentarnos a las misiones en el discipulado? ¿Ya? Bueno, esto he sido un poco redundante en esto. El primero dice, haz que el tema de las misiones sea una parte habitual de tu relación con esa persona, ¿ya? Podemos conversar acerca de cómo orar mejor, cómo estudiar la Biblia. Conversemos también acerca de cómo podemos involucrarnos en mayor manera acerca de las misiones, ¿ya? ¿A qué nos está moviendo el Señor de manera individual y cómo podemos buscar ayuda en ese sentido, ¿ya? Eso puede ser algo muy normal, debiera volverse en las relaciones de discipulado, ¿ya? Otra forma de alentarnos en las misiones es orar, ¿ya? Orar por las misiones y los misioneros, ya apartar un tiempo para eso. Este año en particular tuvimos la iniciativa de poder incluir, ¿cierto?, en la oración dominical durante gran parte del año una oración específica por misiones. Ya no sé si se dieron cuenta o lo recuerdan, pero se incluyó especialmente eso con este objetivo, de poder tener eso en nuestro vocabulario, tener eso en nuestra mente, comenzar a involucrarnos activamente en esto, porque la labor de la iglesia es enviar y algunos de ir igualmente, ¿ya? De ir a otra cultura, ¿ya? A eso me refiero. Entonces podemos orar por las misiones y por los misioneros. Los misioneros de la corporación constantemente mandan informes, dando a conocer peticiones de oración, y ahí hay información directa con respecto a eso, en cuanto a por qué orar, por quiénes orar, ¿cierto? Está la página de Puertas Abiertas, que tiene una sección con un mapa bien bonito en donde uno cliquea un país y aparece la información del país y lo que sucede en el país y peticiones de oración del país. Incluso incluye algunos testimonios anónimos de historias que han ocurrido en ese país, de conversiones de ese país, y uno puede tomar eso y orar por personas de carne y hueso que están en otros lugares. Entonces, está la información, están los medios, necesitamos la voluntad y ese amor por los perdidos y por esos misioneros, ¿ya? Entonces, una forma de alentarnos en las misiones es poder orar por las misiones y los misioneros. Otra forma de hacerlo es dar ejemplo de una preocupación por las misiones, ¿ya?
Quizás es un buen momento de reflexionar en cuanto a cómo nuestra administración del tiempo, nuestra administración de nuestros recursos está reflejando el amor por los perdidos o el amor por la obra del Señor, ¿cierto? Y podemos ayudarnos mutuamente, enseñarnos y decir, bueno, ¿cómo lo haces tú? Sabes que yo nunca lo había pensado, nunca había pensado que la manera en que manejo el dinero habla mucho de lo que yo amo y quizás lo que me importa a mí debiera ser lo que le importa a Dios. Entonces, en lo que yo gasto dinero normalmente es lo que me importa. ¿Cómo eso refleja lo que le importa a Dios? ¿Sabes que nunca lo he pensado? Bueno, meditemos, oremos y cómo podemos tomar quizás alguna iniciativa pequeña para poder comenzar a que nuestras vidas sean un reflejo de esto. ¿Sabes qué? Creo que el evangelismo, las misiones son importantes. Voy a intentar reflejarlo con todo en mi vida, ¿ya? Recursos, energías, tiempo, ¿cierto? Llenar nuestra mente, la administración de nuestra mente con estas cosas y vamos a estar demostrando, siendo ejemplo de que es algo importante, ¿ya? Es algo importante. Algunos hermanos, esto lo hacen normalmente los norteamericanos, quizás no es algo tan común para nosotros, pero muchos creyentes norteamericanos lo que hacen es que en sus vacaciones ellos toman vacaciones para hacer misiones de corto plazo, ¿ya? Pues las familias en ese tiempo se van a otro país, a un lugar, a otra cultura, para específicamente poder contribuir con una iglesia local, ¿cierto? Contribuir en lo que sea necesario, contribuir en la misión del Señor y de esa manera organizar sus vacaciones, ¿ya? Es un ejemplo bien valorable, ¿cierto? Yo no quiero atar sus conciencias, pero sí quiero simplemente mostrar formas en que se puede hacer, ¿ya? Formas en que podemos comenzar a ayudarnos y decir, ¿sabes qué? ¿Por qué este verano con esta familia no tomamos la iniciativa y nos vamos a Arica, donde el pastor David Flynn está comenzando una obra y decimos, ¿sabes qué? Queremos vacacionar en Arica, pero más que vacacionar, queremos contribuir en esa plantación de iglesia y nos disponemos hacia lo que el pastor, el misionero necesite. Eso es una demostración válida, ¿cierto? Y definitivamente yo creo que trae gloria a Dios. Cuando alguien nos pregunte qué hicimos en el verano y podamos decir ese tipo de cosas, enseñamos con el ejemplo, ¿ya? Y de esa forma es solamente un ejemplo, hermanos, en donde podemos tomar otro tipo de decisiones en nuestra vida que sean ejemplos de preocupación por las misiones. Y finalmente, y no sé si en la siguiente clase vienen más libros, así que no se sienta culpable, hermano, pero una forma de poder ayudarnos es leer, compartir algún recurso y animarnos mutuamente en poder leer y seguir meditando, llenando nuestra mente de lo que la palabra dice acerca de las misiones. Hay buenos libros de buenos hermanos que han escrito, han meditado seriamente sobre las misiones, ¿ya? Un libro que ya es un clásico, aunque no han pasado tantos años, pero ya es un clásico con respecto a misiones, Alégrense las misiones, del pastor John Piper. Ya no es un libro tan breve, pero es un muy buen libro que aborda las misiones de diferentes como esferas y da una gran motivación con respecto a las misiones que tienen relación con la adoración a Dios, ¿ya? Las misiones existen porque Dios no está siendo adorado en otros lugares y Dios es digno de adoración, ¿ya? Entonces hasta que el Señor venga, hay gente que no va a estar adorando a Dios y necesitamos ir para que las personas puedan adorar a Dios. Y el pastor John Piper lo dice mucho mejor que yo, así que comparta ese libro con algún hermano y mediten en eso y se van a hacer un bien espiritual. Ya, alégrense las naciones del pastor John Piper. Otro libro de las 9 marcas, de lectura fácil, cortito, muy entendible, es Las misiones de Andy Johnson, ¿ya? De lectura fácil, hermanos, no es un libro caro en ningún sentido, así que también hay otro recurso. Y finalmente, yo añadí que quizás el tema central no son las misiones, pero definitivamente al terminar de leerlo va a salir al menos con inquietudes con respecto a la proclamación del evangelio en otras culturas. Ya este libro es Radical, del pastor David Platt, que es un pastor que tiene bastante experiencia en la predicación del evangelio en otras culturas y también en promover la predicación del evangelio en otras culturas, ¿ya? Así que es un libro muy desafiante. Si quiere salir igual, no lo lea, pero si quiere que algo pase al menos en su interior, léalo, porque el pastor lo va a llevar a la Biblia y le va a mostrar lo que el Señor llama a su iglesia en cuanto a el evangelismo y las misiones. Radical, de David Platt, ¿ya? Y bueno, quizá alguna recomendación adicional. Usted puede buscar algunos grandes misioneros en la historia de la iglesia y leer sus biografías. Definitivamente también va a ser de mucha ayuda. También hay muy buenos libros con respecto a biografías de hermanos que predicaron en China, en la India o a los no alcanzados, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta o algún comentario final.
Hermano Roberto. Ujú, ujú, ujú. Es un muy una pregunta. Yo al principio de la clase partí como definiéndolo más que nada para no introducirme completamente porque es un tema que se discute. O sea, usted habla con un misionero u otro y puede haber diferentes perspectivas en cuanto a qué es la misión o qué son las misiones, definirlo. Y yo para esta clase al menos, para esta clase lo definí como la predicación del Evangelio en otra cultura. ¿Ya? Ahora usted me pregunta, ¿pero es otra cultura Arica o Chiloé, por ejemplo? Y ahí podríamos ir conversando, ¿cierto? Por ejemplo, el pastor Rafael Arroyo, nosotros lo consideramos un misionero que está de misiones en Chiloé, en nuestro país, ¿cierto? Pero se ha considerado que definitivamente es otra cultura en cuanto a aspectos de sus costumbres, sus tradiciones, ¿cierto? De la forma de vida de las personas. Es muy diferente a lo que se vive aquí en la región metropolitana y es por eso que se le considera a menudo un misionero, ¿cierto? Enviado a otra cultura a predicar el Evangelio. Si lo definimos así, ir a Arica, por ejemplo, podría ser otra cultura o apoyar a un misionero que definitivamente está en otra cultura porque él es norteamericano iniciando una iglesia aquí en Chile. Entonces, en ese sentido, sin ganas de enredarse como en la nomenclatura, podríamos decir que sí, ¿ya? Algunos dirían que plantar una iglesia acá en la misma región metropolitana no necesariamente es una misión, sino que es una iglesia que nos estamos reproduciendo, ¿cierto? Acá al alcanzar a los no creyentes a nuestro alrededor, en nuestra misma cultura, en nuestro mismo idioma, con tradiciones muy similares. Personas lo considerarían que no sería un misionero si es que nosotros mandamos un misionero a San Joaquín, aquí a la comuna de al lado. ¿Ya? Pero es un tema como de nomenclatura, ya de lenguaje. Yo para esta clase lo definí como ir a otra cultura. Pero es un buen aporte y si es que hay como inquietud con respecto a eso, lea los libros que recomendamos y siga averiguando porque se ha hablado mucho de esto, se ha escrito mucho acerca de esto y anima al corazón el poder pensar en esos asuntos. Gracias ahí por la pregunta. ¿Algún comentario, alguna otra pregunta? No. Ya, entonces ahí la hermana se dispuso a prestar el libro. Bueno, eso es parte de las relaciones de discipulado, igualmente. Probablemente si que usted se acerca a algún hermano y consulta acerca de literatura, yo creo que va a haber disposición de prestar con de vuelta, obviamente. Vamos a la conclusión, sin ganas de extendernos demasiado porque estamos en el tiempo, pero simplemente una condensación de lo que vimos en esta clase. La preocupación por el evangelismo y las misiones es una parte básica de lo que significa ser un discípulo cristiano fiel. Ayudar a tus amigos a entender esta verdad le dará un mayor gozo y a Dios le traerá gloria. Ya hemos visto eso y sería bueno que pudiéramos meditar en cómo integrarlo en nuestras relaciones de discipulado. Yo pensaba, armando la clase, decía, bueno, podríamos partir integrándolo en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros nietos y exponerlos más al evangelismo y a las misiones, sobre todo, que, como les decía, quizás es el tema más olvidado de esta clase. ¿Ya? Vamos a terminar en oración. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque podemos tener la certeza de que tú estás haciendo hoy algo en este mundo. Tú estás utilizando a instrumentos humanos y especialmente, Señor, a tu iglesia. Estás usando a tu iglesia, Padre, para la proclamación del mensaje del Evangelio, para llevar las buenas nuevas, Señor, a las personas que no las conocen, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. Que tú no nos has dejado huérfanos, no nos has dejado solos. Has puesto tu Santo Espíritu en nosotros, nos has dado tu verdad, tu palabra. Y nos has puesto en una iglesia, Señor, para que como cuerpo podamos trabajar juntos, Señor, en pro del avance del Evangelio, del progreso del Evangelio, como le decía Pablo. Ayúdanos, Señor, a interesarnos y a trabajar activamente también por este aspecto de la vida cristiana, Señor, que puede que esté un poco olvidado en algunas de nuestras vidas, Señor.
Es importante trabajar en el progreso de nuestra fe, Señor, en el crecimiento personal, pero igualmente importante, y nos va a hacer bien, Señor, nos va a hacer crecer en santidad, es poder introducirnos en estos temas, Señor, y crecer en amarte a ti y en amar a los perdidos, Señor, a través del evangelismo y a través de las misiones, Señor. Ya sea que tomemos la decisión de ir y atravesar esas barreras, Señor, idiomáticas, esas barreras culturales, o apoyar, Señor, enviar, contribuir en la capacitación, en el apoyo, en el sostén, en la oración, Señor, por aquellos hermanos que están yendo, Padre. Ayúdanos, Señor, tratando con nuestros corazones, como lo decía Pablo, llena nuestros corazones de temor por ti y de amor, Padre. Abre nuestros ojos al amor que hemos recibido, Señor, por medio de Cristo, y ayúdanos, Señor, a sentir este apremio dentro de nosotros por comunicar el mensaje del Evangelio, las mejores noticias que una persona puede escuchar. Te pedimos por esto, Señor, agradecemos también por tu constante provisión, por los alimentos que vamos a consumir. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Vamos a tener 5 minutos de break, hermanos, y volvemos al culto de adoración.